alabarle, de poder cada día, cierto, venir a la presencia de Él con acción de gracias, declarando siempre que Él es justo, que Él es bueno, amén, recordando siempre que para siempre es su misericordia. Así que le bendigo en esta hora en el nombre del Señor, bendigo el nombre del Señor en este día, doy gracias a Dios porque en Él usted y yo tenemos vida, tenemos nueva fuerza, amén. Vamos a orar al Señor en esta hora, oremos a Dios, oremos para que Dios sea cubriéndonos, amén, tomando Él el control de la reunión, del servicio, amén, que la palabra que hoy día vamos a compartir con ustedes también, cierto, Dios nos dé el entendimiento, amén, la sabiduría para poder así también comprender todo lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Venimos delante de tu presencia con acción de gracias. Venimos delante de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, reconociendo, Dios mío, que sin ti o lejos de ti, nosotros nada podemos hacer, Señor. Reconocemos que cuando somos débiles, somos fuertes, Señor, porque reconocemos dependencia de ti. Sabemos que tuyo es el poder, tuyo es el reino, Padre, tuya es la gloria, Rey. Por los siglos de los siglos, Señor. Padre, bendice este lugar. Padre, que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, seamos hoy día, Señor, direccionados, Dios mío, por medio de tu palabra. Seamos, Dios mío, convencidos de tu verdad, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que han podido llegar en esta hora, Dios mío, en esta tarde, Señor. Así también a cada uno de los que están en sus hogares, de aquellos que están, Dios mío, a través de la radio, a través de las plataformas, Dios mío, el internet. Padre, que hoy día, Dios mío, por medio de tu palabra, ellos también sean bendecidos. Ellos también sean, Señor, direccionados, Padre, a tu propósito, a tu voluntad, Señor, porque sabemos que es aquella, la que es buena, la que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Padre, háblanos en este día. Te pido, Espíritu Santo, que tomes dominio en mi vida, que seas colocando palabras sabias, Señor, palabra, Dios mío, para hablarle a un cansado, a un abatido. Padre, para que a través de ella y por ella, Señor, seamos vivificados, fortalecidos, Señor, para estar siempre presto y preparado para toda buena obra. Padre, recibe gloria en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Que Dios bendiga su vida. Mire, siempre el hombre ha creído que el éxito de la vida pasa por las cosas grandes y no por las cosas pequeñas. Todos de alguna manera creemos que cuando hay cosas grandes, eso es señal de éxito. Y déjeme decirle algo, ignorando muchas veces y pasando por alto las cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas muchas veces son las que nos hacen felices, las que traen tranquilidad, alegría, contentamiento a nuestras vidas. Usted sabe que el hombre natural se gasta la vida buscando cosas grandes. Amén. Y usted sabe que las cosas grandes siempre vienen de Dios, pero parte por lo pequeño. Amén. Parten por lo pequeño. La Biblia dice que si en lo muy poco somos fieles, en lo mucho Él también nos pondrá, ¿cierto? O sea, todo parte por cosas pequeñas. Amén. Pero Dios siempre lo llama a usted para asignarle cosas grandes. Dios dice que a Él le plació entregarnos el reino. Amén, a Él le plació entregarnos el reino. O sea, Dios siempre a usted lo llama para llevarlo a cosas grandes, pero sus comienzos siempre serán en cosas pequeñas. Amén, porque allí es probada nuestra fidelidad también. Muchos hoy en día solo buscando lo grande, pero sin darse cuenta que de alguna manera están siendo infelices. ¿Sabe por qué? Por no disfrutar lo que tienen. Hoy día hay mucha gente buscando las cosas grandes y no se dan cuenta ya lo que tienen. Y al no darse cuenta de lo que tienen, no pueden disfrutar las cosas pequeñas. Y mientras no disfruten las cosas pequeñas, es muy difícil que puedan ellos llegar a lo grande. Amén, porque todo parte por algo pequeño. Todo tiene un principio. Amén, todo tiene un comienzo. Nada pasa al azar. Todo tiene un comienzo. Decía yo, por no disfrutar lo que tienen, infelices por no disfrutar lo pequeño que sí tienen, en lugar de estar esperando lo que no tienen. Y no estoy hablando de un asunto de fe, sino de entender que debemos ser agradecidos en todo para que de lo poco que tenemos lleguemos a lo grande que anhelamos y queremos. Amén. No es un asunto de fe de no esperar lo grande, no, pero hay un comienzo para cada cosa. No sé si me entendió. Sí, todo tiene un comienzo, y ese comienzo
no tiene que ver con una falta de fe, sino de entender que debemos ser agradecidos en todo. Diga conmigo, agradecido en todo. Para que de lo poco que tienes llegues a lo grande que anhelas si quieres. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico, le decía, que dice que si en lo muy poco somos fieles, en lo mucho Dios también nos pondrá. Porque la plenitud de la vida no se basa en lo que tengo o en lo que llegaré a ser, sino en estar dispuesto para lo cual Dios nos destinó. No pasa la plenitud de la vida, el contentamiento, la plenitud de su vida no pasa por lo que usted llega a tener o por lo que usted anhele, sino que pasa por el plan, por el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Ahí pasa, cuando hablamos de plenitud hablamos de ser completo, no de ser completo, sino de estar bendecido en todo, con contentamiento en todo, porque podemos tener muchas cosas y no tener nada. Amén, no tener familia, no tener amistades. Podemos quizás tener un montón de cosas y no hay paz. Mientras no hay paz, no puede haber contentamiento, no puede haber gozo, tranquilidad. Amén, por eso lo importante de reconocer lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué cosa? Para que Dios también, por causa de usted y yo, poder entender aquello, ese principio bíblico, Dios también nos dé crecimiento, Dios también nos haga llegar donde usted y yo queremos llegar. Porque la plenitud de la vida, le decía, no se basa en lo que tengo o en lo que llegaré a ser, sino en estar dispuesto para lo cual Dios nos destinó. ¿Cuántos saben que tenemos un destino? Claro, usted y yo tenemos un destino que está preparado antes de que Dios lo formara a usted. Sería ilógico que Dios nos formara a nosotros y después creara un destino. La Biblia no lo muestra así. Dios primero crea un destino y después lo crea a usted, me crea a mí. Amén. Después Dios nos forma. Acuérdese que Dios hizo el huerto y después hizo al hombre. ¿Sí? ¿Y por qué hizo el huerto, pastor? Porque ese era el destino para el hombre, después que fuera formado, que él gobernara. Amén. Que él tuviera autoridad ahí para señorear, dice la Biblia, sobre los animales de la tierra, los peces y las aves del cielo. Amén. Pero primero Dios creó aquello para poner al hombre ahí. O sea, primero Dios creó un destino. Diga conmigo, un destino. Como Dios creó un destino, después Dios crea al hombre para que pueda alcanzar ese destino. Y no solo lo crea, sino que lo potencia, lo equipa, para que el hombre pueda llegar a ese destino. Por eso es que el ser humano, mientras no sepa cuál es su destino, va a ser infeliz. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, le decía recién, lo primero que hizo Dios no fue al hombre, sino que de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo primero que hizo Dios antes de hacer al hombre fue hacer el huerto del Edén. ¿Sí? Primero Dios creó un huerto, ¿cierto? En el Edén. Lo primero que hizo Dios no fue hacer al hombre, sino que lo primero que hizo Dios fue hacer el destino. Mire, fue hacer el destino del hombre y luego al hombre. Amén. Por eso hay cosas que para ustedes están preparadas. Cuando decimos Dios ha preparado cosas, está hablando de que se anticipó. ¿Sí? Para aquellos que le aman, para aquellos que van a ir a ese destino. Amén. Y lo hizo con todas las capacidades que el hombre necesitaba para alcanzar su destino, dándole autoridad, señorío sobre los animales, las aves y los peces. Porque Dios primero hace el destino del hombre, después hace al hombre y le da las capacidades al hombre para cumplir ese destino. Entonces usted nunca fue puesto en esta tierra sin un destino. Claro, usted nunca fue puesto en esta tierra sin un destino. Usted vino con un propósito y un destino. Amén. Vamos a ir a la Biblia ligerito, vamos a tocar allí donde dice que Él nos predestinó. En Él, antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que sucediera algo, que usted estuviera en los pensamientos de alguien, Dios tenía un destino para usted. Entonces usted nunca fue puesto, le decía, en esta tierra sin un destino, sino que cuando usted fue formado en el vientre de su madre, ya Dios le tenía creado y formado un destino para usted. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 al 6. Efesios capítulo 1 verso 3 al 6. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Verso 4 dice: Dios nos escogió. Diga conmigo: soy un escogido.
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que seamos santos sin mancha delante de Él. Continúa diciendo, en amor nos predestinó para ser adoptados. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados. ¿Cómo qué? Como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Qué decíamos en el mensaje pasado? ¿Quiénes tienen herencia? Los hijos. ¿Para qué Dios? Para que haya una herencia se necesitan hijos. Sí, para que alguien pueda heredarla. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Verso 6, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Ya? Cuando usted tiene un destino, usted siempre va a saber de dónde viene. Una persona que tiene un destino, decíamos el mensaje pasado, tiene una identidad. El que tiene una casa, un padre, tiene una identidad. ¿Sí? Hoy día el que tiene un destino siempre va a saber de dónde viene, a dónde está y hacia dónde va. El que tiene un destino no solo sabe de dónde viene, de dónde Dios lo sacó, sino que el que tiene un destino también sabe hacia dónde Dios lo lleva. Porque por algo lo sacó de un lugar. Lo sacó para darle una dirección y llevarlo a ese destino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando alguien tiene un destino, usted sabe de dónde viene. Usted sabe que Dios lo sacó de allí donde estábamos muertos en delitos y pecados. Usted sabe a dónde Dios lo trajo al reino. ¿Y para qué lo trajo al reino? ¿Para qué cosa? Para que usted sepa hacia dónde Él lo lleva. Porque el destino es el lugar donde usted está direccionado a ir. El destino que Dios preparó para usted, que Dios preparó para su casa, es el lugar donde usted está direccionado a ir. Pero lamentablemente hoy en día hay mucha gente que en el camino ha cambiado su destino. Gente que en algún momento iba en una dirección, pero por algún motivo, escúcheme, en el camino cambiaron la dirección. Algo se presentó, algo sucedió. Gente que iban con un rumbo claro, pero que terminaron en cualquier otro lugar menos en su lugar de destino. En la Biblia hay muchos que tenían un destino claro, pero algo pasó que perdieron la visión, perdieron la dirección y perdieron su lugar de destino. Gente que había determinado llegar a un lugar específico, pero por alguna razón o por alguna circunstancia sucedida en el camino terminaron en cualquier otro lugar, menos en el lugar donde debían llegar. Porque cambiar el destino, escúcheme lo que le voy a decir, en no querer seguir la dirección que fue trazada, en no querer seguir la dirección que fue trazada y revelada para nuestras vidas. Sé de dónde vengo, sé dónde Dios me trajo y sé cuál es mi destino. ¿Sí? Cuando Dios nos sacó y nos puso a caminar en una dirección que lo lleva a usted al lugar donde está su destino. Por eso muchas veces nos va a tocar encontrarnos en un desierto. ¿Sabe por qué? Porque los desiertos son los que muchas veces nos van a direccionar nuevamente hacia el lugar donde Dios nos quiere llevar. Un desierto familiar, un desierto donde nada ocurre, un desierto donde todo es igual, un desierto donde todo es sequedad, muchas veces todo es muerte. Ese desierto puede ser un desierto familiar.
Puede ser un desierto laboral, un desierto económico. Pero si tenemos un destino, escúcheme bien, no moriremos en él. ¿Sabe por qué no moriremos en él? Porque fue Dios el que lo sacó. Fue Dios el que lo sacó de un lugar para posicionarlo a usted y darle un destino. Y cuando usted y yo estamos direccionados, servimos a Dios con temor de Dios, usted está en un destino. A lo mejor en medio de ese destino le tocará pasar por desiertos, pero usted va a llegar al lugar hacia donde Dios lo lleva. Va a llegar al lugar de donde Dios lo sacó. De donde Dios lo sacó. Usted no va a perder su destino. Dios lo va a tomar y lo va a llevar al lugar que le prometió. Si tenemos un destino, no moriremos en él, porque a lo mejor será necesario atravesarlo, pero no para quedarse en él. Porque como usted ya sabe, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, lo sacó con un propósito. Y ese propósito, ¿sabe cuál fue? Llevarlos a un destino. A un destino que ese pueblo no había conocido, pero estaba preparado desde Abraham. Cientos de años atrás, antes de meterlo Dios a Egipto, antes que Dios permitiera eso, ya tenía un destino para Israel. Y lo mismo sucede con nosotros. Antes de Dios meternos en una situación, ya tiene la salida para nosotros. ¿Sabe por qué tiene la salida? Porque tenemos un destino a donde llegar. El propósito fue introducirlo. El propósito de Dios fue introducir a Israel a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, tierra donde Dios, que Dios tenía como destino para el pueblo de Israel. Ahora Israel perdió su destino. ¿Sabe por qué? Por causa de su incredulidad. Perdió su destino por causa de su incredulidad. La Biblia señala que en el camino algo sucedió, por lo cual Dios se arrepintió, dice. Se arrepintió de aquello, de llevarlo, de ingresarlo a aquel lugar. Y Dios se arrepintió porque ellos tuvieron actitudes contrarias a lo que Dios les ordenaba, a lo que Dios les señalaba. Tuvieron actitudes que no le agradaron a Dios. Hay actitudes que en nuestras vidas tienen que cambiar por causa del destino que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros sabemos que para el mundo el 2021 es incierto. Pero si usted sabe de dónde Dios lo sacó, usted también tiene que saber hacia dónde Dios a usted lo lleva. Pero es importante las actitudes que usted y yo tengamos en ese camino. Es importante la confianza que usted y yo tengamos en medio de esos caminos, en medio de ese destino, en medio de ese desierto quizás. Por eso la importancia, el otro día hablábamos de identidad. Y cuando usted tiene una identidad, ¿sabe por qué la tiene? Sabe usted lo que es y sabe hacia dónde también esa identidad lo accesa. Y no solo decíamos actitudes, y no solo actitudes que a Dios no le agradaron, sino que comenzaron a hacer cosas, las cuales lo llevaron a cambiar su destino. Por eso la importancia de permanecer en este año. No hemos terminado el 2020. Y si esperamos algo grande el 2021, ¿qué tenemos que hacer en el 2020? Ser fieles en lo poco. Claro, porque ¿cómo podemos esperar algo grande si no somos fieles en lo que Dios nos ha entregado este 2020 que aún no ha terminado? ¿Cómo Dios nos asignará algo grande si no hemos adquirido todavía la sabiduría o el temor para poder, en lo pequeño, para poder llevar lo grande?
actitudes que llevaron a cambiar el destino de aquel pueblo, cosas que a causa del pecado y la desobediencia no les permitió ir ni tampoco llegar al lugar de su bendición, un lugar que Dios le había prometido entregar. ¿Cuántos creen que el 2021 Dios nos va a sorprender independiente a lo que diga el sistema? Entonces hay que ser fiel en lo poco. Hay que ser fiel ahora, es donde usted y yo necesitamos ser fiel para poder alcanzar eso que estamos creyendo que Dios va a asignar. Y hay gente en este tiempo que a lo mejor también está, mire, y a lo mejor también gente que está allí en sintonía, que si no prestan atención o no obedecen a todo lo que Dios está hablando en estos tiempos, también cambiarán su destino. Claro, si usted y yo no prestamos atención a lo que Dios está hablando en este tiempo, a lo que nos ha venido diciendo por muchos meses, ¿cómo vamos a enfrentar el 2021? Si no tenemos una palabra que nos direccione hacia lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que nos direccione hacia nuestro destino. Hubieron hombres en la Biblia ungidos por Dios, respaldados por Dios, pero que por causa del pecado y la desobediencia cambiaron su destino. Hombres y mujeres que un día fueron llamados por Dios, apartados por Dios, hombres que fueron llamados a relacionarse con Dios y tener comunión con Él. La desobediencia a lo que Dios los llamó los hizo perder su propósito y su destino. Tenemos por ejemplo al rey Saúl. ¿Quién se acuerda del rey Saúl? Un rey que no buscó ser rey, un rey que no buscó la unción, un rey que no buscó que lo llamaran o lo eligieran o lo apartaran para ser rey. La pregunta es, ¿por qué lo perdió? ¿Por qué perdió su destino? ¿Por qué alguien que Dios llamó y escoge pierde su destino? Porque no fue Saúl el que se escogió, sino que fue Dios el que lo hizo. A Saúl no lo llamaron, y también a Saúl lo llamaron, y también lo ungieron. Pero a él lo llamaron, él no se llamó, él no fue, sino que dice que Dios había preparado el pueblo de Israel, quiso rey, y Dios le dijo a Samuel: haz como ellos te dicen. Y Dios le da una orden a Samuel para que ungiera a este joven Saúl, hijo de un benjamita, hombre de guerra. Pero Saúl no busca ser rey. Y uno dice, como un hombre que no buscó y que Dios lo ungió, ¿cómo pudo perder su destino? Saúl era alguien que no estaba buscando la unción, sino que fue la unción la que lo llamó a él. Fue Dios el que llamó a Saúl para ser rey, no se llamó Saúl. Un hombre escogido por Dios, llamado por Dios, apartado por Dios y visitado por Dios, terminó sin Dios. Terminó sin Dios y sin destino. Claro, terminó sin Dios y sin destino. ¿Sabe por qué? Porque perdió la dirección, perdió el temor, perdió el amor por las cosas de Dios. Porque una cosa es que Él permanezca fiel, pero otra cosa es que usted lo deje. ¿Cuántos saben que Dios permanece fiel? Dios permanece fiel, pero otra cosa es que usted y yo nos apartemos de Él. Él nos aparta, pero usted y yo nos apartamos muchas veces. Por eso David fue claro con su hijo Salomón cuando le habla y lo aconseja diciendo: si tú dejares a Jehová tu Dios, Él te dejará también.
Porque eso pasa cuando tú y yo nos apartamos de Él. Él puede permanecer fiel, pero muchas veces tú y yo lo dejamos a Él. Por eso hay gente que muchas veces dice en este tiempo: no, pero yo alguna vez yo serví a Dios, pero ahora Dios no me oye. No es que no lo oiga, no es que Dios no lo quiera a Él, sino que Él dejó a ese Dios. Y como dejó a Dios, dejó su destino. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos apartamos de Él. Cuando nos apartamos de Él, nos apartamos de nuestro destino. Cuando perdemos la comunión, la relación con Él, perdemos nuestro destino. Podemos caminar y caminar como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, pero sin un destino. La Biblia dice que daba vueltas. Pero cuando salió con un destino. ¿Cuál era el destino? La tierra que fluía leche y miel. ¿Cuál es el destino nuestro saliendo del 2020, entrar al 2021? Bendecidos, cubiertos desde la mollera a la planta de los pies, nuestro hogar también. Pero necesitamos entrar no solo con fe, sino que con fidelidad a lo poco que Dios nos ha asignado. Imagínense terminando el año, no sabemos qué es lo que viene después de fiestas de fin de año. Capaz que a lo mejor no nos podamos reunir. Claro. Y cuando podemos hacerlo, somos fieles en lo muy poco, infieles en lo muy poco. Por eso no podemos alcanzar nuestro destino. Porque para entrar al 2021, ¿cómo vamos a entrar si queremos ver lo grande de Dios? Siendo fieles en lo muy poco, perseverando, constantes. Hay gente en este tiempo que Dios llamó para que sus vidas estuvieran conectadas con las cosas de arriba, pero hoy sus vidas solo están atadas y aferradas a lo de esta tierra. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque hoy en día ¿por qué hoy en día hay tanta gente así? Gente que comenzaron bien, pero no se han dado cuenta que las decisiones que a lo mejor están tomando los llevarán a terminar mal. Porque usted y yo tenemos solo un camino, ¿o no? ¿O hay dos? Hay uno solo, y cuando nos apartamos de ese camino que tiene bien para darnos el final que esperamos, nos encontramos, nos pasamos al camino que el enemigo presenta, que nos trae el mal, que nos lleva no al destino, sino que nos lleva engañado hacia lo que el enemigo de alguna forma ha preparado para destruirnos. Gente que comenzó bien, pero que no se han dado cuenta que las decisiones que están tomando los llevarán a terminar mal. Gente con tremendo llamado, tremendo potencial. Gente que tiene dones que a lo mejor no lo ha descubierto porque no lo ha desarrollado. ¿Sabe por qué? Porque no ha intentado descubrir su potencial, sacarlo. Gente con tremendos dones de parte de Dios que comienzan bien, pero que por su desobediencia, diga conmigo desobediencia, terminan mal. La pregunta es: ¿por qué? ¿Dónde estuvo o dónde está el problema? Porque no estamos hablando de gente común, sino que estamos hablando de gente cristiana en donde Dios ha puesto señales. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen señales, que cargan señales? Cada uno de ustedes carga señales. El problema está en que usted lo debe creer. Pero usted carga señales. El Espíritu Santo mora a través de usted. Usted carga señales. Usted no es alguien común. Usted es ciudadano del reino.
Usted es una persona que tiene un destino. Y cuando usted tiene algo y lo puede perder, ¿usted lo cuida o no? ¿Cierto que sí? ¿Y por qué no cuidamos nuestro destino? No estamos hablando de gente común, le dije, sino de gente cristiana en donde Dios ha puesto señales, en donde Dios ha confiado su reino. Gente cristiana en donde Dios ha puesto recursos espirituales. Recursos que no están en gente común. Mire lo que Dios le ha asignado a su vida. Señales, recursos que no están en gente común. Que a Dios le plació entregarlo y colocarlo en usted para que usted pueda llegar a su destino. Por eso no podemos descuidar nuestro destino, porque ¿sabe qué? Descuidamos la señal y los recursos espirituales que Dios ha puesto en nosotros. Gente con un potencial tremendo, pero que de pronto terminan estancados espiritualmente por cualquier problema o situación. Terminan estancados espiritual y emocionalmente. ¿Sabe por qué? Por falta de obediencia. Diga conmigo, ahí está la clave. ¿Por qué terminan estancados? Por falta de obediencia. ¿Por qué no crecen? Por falta de obediencia. ¿Por qué les cuesta avanzar? Por falta de obediencia. ¿Por qué terminan mal? Por falta de obediencia. ¿Por qué no llegan a destino? Por falta de obediencia. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Terminan estancados espiritualmente y emocionalmente. Gente que se estanca y gente que decide caminar en su propia dirección cuando su destino no es ese. Por eso necesitamos entender que Dios nos dio algo tremendo. Dios no solo nos dio, sino que colocó un potencial en usted y en mí. Y ese potencial es para desarrollarlo, cumplir su propósito, su plan, y nosotros a través de aquel llegar también a nuestro destino. Gente que se estanca, decía, y gente que decide caminar en su propia dirección cuando su destino no era ese. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Por qué? Porque tenemos un destino. Que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en él, santificados por él y preparados para él. Entonces usted no está aquí en la tierra ni siquiera por un invento de sus padres. No, mi padre me soñó. No, Dios tenía un destino con usted. No, es que mis padres, ellos se propusieron. No, Dios lo quiso así. Dios lo quiso así. Él era el que tenía un propósito y un destino para usted. Por eso usted no está aquí por un invento de ellos, sino que usted está aquí porque ya fue conocido, ya fue formado y predestinado por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces Dios puede trazar un destino para usted, pero si usted desobedece, si usted no se alinea al destino que Dios trazó para usted, para su vida, usted puede llegar a crear un destino que Dios nunca le trazó. Hay gente que por la desobediencia traza su propio destino. No pasa a veces que usted le dice a los hijos, sos porfiado al fiel, lo único que vas a hacer va a buscar tu propio mal, vas a buscar tu propio destino. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, dice, nos predestinó o sea, veníamos con una dirección, con un destino.
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. El primer destino era llegar a ser hijos de Dios. El segundo era para que recibamos herencia. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Saltemos al verso 11. Dice, en Él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? No solo fuimos adoptados hijos de Dios, sino que en Cristo también tuvimos herencia. Dice, habiendo sido predestinado. Ahora escúcheme bien, o sea, esto estaba todo alineado, ordenado, destinado. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ese mismo verso dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Me gustó más, porque es más claro. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué tuvo herencia? Porque fuimos predestinados para ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Él. O sea, teníamos un destino, un propósito y un destino. Y a causa de ese propósito fuimos, ¿sabe qué? Ellos partícipes de la herencia. Y ahora no solo somos hijos y herederos, sino que ahora debemos llegar a destino. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Entonces, conforme a lo que el apóstol Pablo dice acá, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y nos predestinó. Escuche bien, hay un destino. No nos tiraron del cielo a la tierra. No abrieron un saco y sacaron a él, el que salga al azar, a la uña, a granel, lo vamos a tirar acá. No, usted y yo venimos con un destino. Un destino que Dios nos asignó, un destino glorioso. Pero usted lo tiene que cuidar. Usted tiene que caminar cada día a ese destino. Tiene que buscar cada día descubrir más de Él. Y se va a dar cuenta que usted no solo tiene un potencial, no solo es alguien especial, sino que usted es heredero de todas las cosas de aquel que le trazó ese destino. Ya no va a caminar ni va a llegar al 2021 pensando que usted se quedará con lo que botó la ola, no. Sino que entraremos en confianza, entraremos seguro, convencido. ¿Por qué seguro? Porque la fe te hace entrar así. ¿Pero por qué? Porque sabemos que la palabra dice que hemos sido fieles en lo poco. Donde nadie quiere ser fiel, usted es fiel. Y por esa causa Dios le asignará lo mucho. Hoy en día la gente se desgasta buscando lo mucho, lo grande, sin saber que no tiene entrada a lo verdaderamente grande si no es a través de lo poco. Por eso la importancia de terminar este año. ¿Cómo lo debemos terminar? Honrando a Dios, glorificando a Dios. Lo que para muchos puede ser tan insignificante, no, dejémoslo para otra vez. Delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios es la garantía para lo que va a suceder también el 2021. Porque eso dice la Biblia, que si fuimos fieles en lo muy poco, ni siquiera en lo poco, dice que entonces en lo mucho Él nos pondrá. Escuche, ¿para qué? En Cristo también fuimos hechos herederos. Entonces, ¿para qué fuimos adoptados como hijos suyos? Para tener un destino y una herencia. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Usted no está por un golpe de suerte entonces en la tierra, sino que usted es un propósito planeado por Dios.
Es un propósito planeado por Dios. ¿Y quiere saber por qué? Porque Él lo conoció a usted. Él lo creó, Él lo formó y le dio existencia a usted y al propósito que tiene con usted acá en la tierra. David decía: mi embrión vieron tus ojos. Y vi en el libro, dice, escritas todas las cosas acerca de mí, sin faltar una de ellas. Todavía no llegaba a la tierra, no pisaba tierra cuando ya él había visto su destino. Por eso David entendió que Jehová iba a cumplir su propósito en él. ¿Sabe por qué? Porque no se lo dijeron, lo conocía por revelación. Porque él sabía que venía a esta tierra no al azar, venía con un destino. Y eso es lo que usted y yo debemos entender en este tiempo, que venimos con un destino, no al azar. Y si venimos con un destino, no podemos apartarnos de él. No podemos apartarnos de él, porque lo que viene, para el mundo no será mejor, pero no para aquellos que tienen ya un destino trazado. O sea, no para aquellos que Dios ya preparó todo lo que ha de acontecer con ellos en este tiempo. Si yo leo y digo que Dios me predestinó para ser adoptado hijo suyo, yo digo entonces, mi futuro es tremendo. Porque Dios no solo me predestinó, sino que en Cristo, yo fui hecho partícipe de esa herencia. Y si hay herencia, no me puede ir mal. Hay algo por cobrar, hay algo por venir, hay algo para lo cual fui destinado, hay algo para lo cual fui destinado y poder alcanzar y poder usar. Si el mundo puede vivir muchas cosas, pero usted y yo tenemos que vivir el destino que Dios nos dio. Y para vivirlo necesitamos estar en esa senda. Necesitamos estar en ese camino. No ha terminado el 2020. Nos queda un servicio, el último servicio del año. No se pierda el servicio, el último servicio del año. Con la ayuda del Señor vamos a estar aquí. ¿Sabe qué? ¿Haciendo qué? Entregándole el año al Señor y diciéndole al Señor: Señor, yo entro el 2021, pero no entro como la gente común, entro como esa gente especial que tú me hiciste a mí. Entro con aquello que tú pusiste en mí, Señor, para poder hacerlo en fe. Y cuando usted y yo somos fieles en lo poco, decimos: Señor, no vemos nada. Faltan días para pasar, a lo mejor un día, 2 días para pasar. Pero usted y yo entramos por la fe. Algo empieza a cambiar. Algo empieza a cambiar, porque hay una orden de ahora hacia el otro año para que venga algo mejor. Cuando usted y yo entramos en obediencia, Elías partió sin preguntar y dice que ya lo que Dios había hablado con la viuda, ya allá se le manifestó a él. Y lo mismo sucederá con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos oído para entender lo que Dios nos quiere hablar, ¿sí? Y obediencia para poner por obra todo lo que Dios también nos ha dicho. Va a ser un buen tiempo, acuérdese. Va a ser un buen tiempo. Póngase de pie, por favor. Va a ser un buen tiempo el que vamos a vivir. ¿Sabe por qué? Porque hay un destino. ¿Sabe por qué? Porque esa es la convicción que tiene que estar en usted y tiene que estar en mí cada día. El decirle al Señor: gracias, porque sé que no soy una casualidad en esta tierra. El decirle al Señor: gracias, porque quizá a lo mejor mi niñez, el crecimiento no fue el que yo esperaba, o el que muchos quizás tuvieron o anhelé tener. Pero su destino está intacto. Su destino está intacto, sus oportunidades están intactas, su salvación está intacta. La entrada a ese lugar está intacto. Por eso usted y yo no podemos descuidar nada, porque a lo mejor no se nos manifestó antes, pero ese destino está ahí para usted. Esa salvación está ahí para usted, y está para que usted pueda llegar a él, porque ya está preparado. ¿Sí?
Es como cuando usted le dice a alguien en la casa: sírvete nomás y ya está listo. ¿Qué tiene que hacer el que está ahí? Servirse nomás. Dios nos dice: hey, eso ya está listo, ahora caminen nomás hacia Él. Y le aseguro que es muy poco lo que falta para llegar a Él. Y si aún fuere que se tardare 1, 2, 3 años, 4, no sé. Camino hacia ese destino. La Biblia nos garantiza, Dios nos garantiza que nada nos faltará. Por eso la confianza en Él. La fe tiene que tener un sustento, un fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo entro al 2021, entramos al 2021, entramos con fe, sí, con fe, pero principalmente en obediencia a lo que Dios establece y sostiene esa fe. Amén. Porque así sabe lo que va a pasar. Vamos a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Y de camino nada nos va a faltar. Vamos a orar al Señor. Cierre su ojito. Vamos a orar a Dios. Señor, te doy gracias, porque bueno eres tú y para siempre es tu misericordia, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor, te bendecimos. Oh Rey, sabemos, Dios mío, que si tú, poderoso Dios, no estás en medio nuestro, nada sucede. Pero nuestra confianza, Padre, está cada día intacta, Señor, porque no es por lo que vemos, es por lo que creemos.